Bueno, me encuentro con Giancarlo Vega Carrasco. Él es asesor legal de la Embajada de la República de Corea en Perú, abogado con especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad San Martín de Porres y estudiante de la maestría en Derecho de Empresa con mención en Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué tal, Giancarlo? Hola, Tania, buenos días. Hoy vamos a hablar de la corrupción. ¿Qué entiendes por corrupción? ¿En qué casos decimos que se da? Bueno, la corrupción en realidad es un problema grave de la sociedad. Como podemos indicar de que al ser un problema grave tiene varios ámbitos y es transversal y afecta a diferentes áreas de la sociedad peruana y a nivel mundial. Primero tenemos que indicar que no es un fenómeno que solamente ocurre en Perú, sino también sucede en todo el mundo. La corrupción se da cuando una persona, un funcionario público encargado de realizar un trabajo o tiene una función específica, debido por un tema de dinero o por algún beneficio económico o por algún favor a alguna amistad o algún tercero, incumple con lo que está establecido en la ley para poder favorecerse de manera personal sobre realizar su trabajo. Entonces, la sociedad entiende de que una persona que está administrando o trabajando en el sector público debe dejar de lado sus intereses personales y trabajar por el bien común de la sociedad. Cuando se rompe este principio dentro del sector público, estamos hablando de acto de corrupción. Ahora, también debemos especificar de que no siempre el acto de corrupción va a implicar el incumplimiento de sus funciones. Bastará también que la persona reciba este beneficio indebido por realizar sus funciones. Entonces estamos hablando ya de dos tipos diferentes de corrupción. Una en la cual un tercero, una persona, ofrece algún incentivo, ya sea económico o beneficio, para que uno haga algo que es indebido, fuera de tus funciones, o también cuando tú recibes este beneficio incentivo para hacer tus funciones, debido de que el Estado ya te ha asignado un sueldo, te paga por cumplir tus funciones, tú no deberías exigirle ni tampoco recibir ningún tipo de incentivo por cumplir tu trabajo. Entonces, esto es un concepto básico de lo que es la corrupción y no es algo inventado en el Perú, es algo que existe muchos años a través de la historia y es un fenómeno social que finalmente trae graves consecuencias a la sociedad porque genera inseguridad, problemas en la economía y desconfianza a nivel de la población. Claro. Y acá en nuestro país, ¿qué organismo da seguimiento a los actos de corrupción? Bueno, como saben, el gobierno tiene diferentes entidades y cada una de estas entidades normalmente tiene un órgano de control interno para poder hacer seguimiento a la corrupción. Pero en específico, la entidad encargada de perseguir este delito es el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación. Ellos son las personas encargadas de hacer el seguimiento a este delito y acusarlo y llevar a los responsables a que paguen por este delito. Ahora, también existe lo que se llama la Contraloría de la República. La Contraloría es un organismo encargado de ver el correcto uso del presupuesto nacional y también hacer seguimiento a casos de corrupción de funcionarios. La Contraloría es un nivel macro, es el organismo que supervisa, digamos, a todos los sectores del Estado, más allá de los organismos de control interno que puede existir en cada sector del Estado. Ahora, a nivel del Poder Judicial, existe la OCME y la ODECMA, que son organismos especializados para ver temas de incumplimiento de las funciones de funcionarios y hacer seguimiento a actos de corrupción para los funcionarios del Poder Judicial en específico, ¿no? Especialmente los magistrados, ¿no? Porque es preocupante cuando la corrupción llega a niveles del Poder Judicial, pero no solamente estamos hablando de beneficios económicos, sino también podemos estar hablando hasta de la libertad de personas u otros derechos fundamentales. ¿Y legalmente en qué casos habría delito de corrupción? Bueno, la ley en el Código Penal establece lo que es cohecho pasivo y cohecho activo de funcionario, que era lo que había mencionado hace unos momentos, ¿no? Básicamente el delito de corrupción ha sido tipificado en diferentes situaciones a través del Código Penal, habiendo penas diferentes para algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, cuando tú eres magistrado y participas en un acto de corrupción, ya estamos hablando de un delito específico, pero en términos generales podemos hablar, para simplificar y embarcar todo lo que es el delito de corrupción,
cuando un funcionario público acepta algún beneficio, incentivo económico por parte de una persona para incumplir sus funciones establecidas. Estamos hablando de cohecho pasivo propio. Impropio. Y cuando estamos hablando de que un funcionario recibe algún incentivo económico para realizar funciones que ya han sido establecidas, estamos hablando del cohecho pasivo propio. Entonces, básicamente, la ley establece penas para estos funcionarios de que reciben incentivos, ya sean económicos o cualquier otro beneficio. No necesariamente tiene que ser algo económico, podría ser hasta una recomendación, ¿no? Ahora, hay otros casos en los cuales estamos hablando también de tráficos de influencias. Un caso muy conocido actualmente es el del exministro de Justicia Pastor, del gobierno aprista, que al día de ayer acaba de ser condenado a 4 años de prisión por haber utilizado tráfico de influencias. Esto quiere decir cuando un funcionario público utiliza sus influencias dentro de algún sector del Estado para conseguir favores o beneficios a favor de un tercero o para él mismo. Entonces, en los últimos años el Perú, en vista de lo que sucedió después del gobierno de Fujimori, con el gobierno de transición y los gobiernos adelante, han hecho esfuerzos especiales para combatir la corrupción en el país, ¿no? Fortaleciendo estas entidades y tratando de hacer retroceder los actos de corrupción, ¿no? Haciendo más control en las entidades del Estado. Claro, y ¿crees que la corrupción es consecuencia de un gobierno desorganizado? Podría decirse que sí, porque un gobierno desorganizado facilita el trabajo de la corrupción, pero yo no creo que sea el origen de la corrupción. La corrupción siempre ha existido en la sociedad y es un defecto de la misma, al igual que la delincuencia. Pero definitivamente la participación del gobierno es importante, porque al no hacer un adecuado control, un adecuado seguimiento de los actos de corrupción y no buscar no solamente las consecuencias, sino también el origen, por qué los funcionarios, por qué estas personas aceptan estos delitos, habla de que sí tiene una participación importante, ¿no? Pero la otra parte tiene que ver con los valores como sociedad que tiene el Perú y otras sociedades del mundo, ¿no? Actualmente Perú, el reciente ranking que se ha hecho con participación de 175 países para ver los más corruptos, Perú ocupa el puesto 78, o sea, estamos en la tabla, en la mitad para abajo de los países corruptos. Si bien no somos los de todo el mundo, 175 países de todo el mundo, si bien no somos los más corruptos de Latinoamérica, que esos puestos los ocupan Venezuela y Paraguay, igual es una cifra preocupante, porque finalmente es la imagen internacional que ve el resto del mundo. El Perú, ¿no? Lo ve como un país en el cual hay mucha corrupción, lo cual significa que también hay un sistema de justicia ineficiente. ¿De qué manera puede afectar la corrupción a un país? Bueno, de muchas maneras. Primero, hablando de un tema de valores y la afectación interna, la población cuando percibe que hay mucha corrupción, empieza a quitarle crédito al gobierno, empieza a sentirse inseguro, lo cual genera inestabilidad, como a los pobladores que supuestamente deben confiar en el Estado de Derecho y en las instituciones públicas, al ver actos de corrupción de manera seguida pierden confianza en el gobierno, se sienten desprotegidos, se sienten de que siempre van a ser injusticias en el país y de que en algún momento en el cual ellos necesiten la aplicación de la ley o la actuación del Estado, esto puede ser corrompido por personas que tienen más poder económico o más influencias políticas. Entonces eso genera una inseguridad, una incertidumbre a nivel de la población. Ahora, eso también debilita nuestro sistema judicial y jurídico, porque efectivamente las personas que quieren hacer uso de estos servicios o necesitan hacer uso de estos servicios no van a sentir de que hay una estabilidad, una seguridad de que si a mí me roban, o si yo soy víctima de un delito, o si yo quiero recurrir a la justicia o al Estado para recibir un servicio, vaya a ser óptimo, lo cual también afecta de manera interna al país. A nivel externo, la percepción de cómo nos ven el resto de países, lo cual afecta también la economía del país. Los inversionistas extranjeros les gusta lo que es la estabilidad jurídica y les gusta participar en condiciones claras de mercado. Esto desincentiva la inversión en la corrupción, porque las empresas o los empresarios ya no saben si invertir en el Perú porque tienen miedo de qué cosa puede pasar a nivel de empresa. La corrupción también se puede dar a eso. Entonces también afecta al país económicamente y le quita oportunidades para el futuro. Claro, entonces podríamos decir que la corrupción
es una causa de la inseguridad ciudadana. Podrías decir que es una gran parte importante del sentimiento de inseguridad y desprotección por parte de los ciudadanos, ¿no? Ahora, en el contexto del Perú tenemos que agregar a eso otros temas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial es considerado por la población de acuerdo a encuestas como una de las entidades más corruptas e ineficientes. ¿Cómo afecta eso también la inseguridad? Porque la población siente que cuando un criminal comete un delito, inmediatamente lo están soltando dentro de 2 o 3 días. Y las noticias todos podemos ver de cuando capturan a un delincuente conocido, la prensa siempre indica que ya ha pasado por prisión 2 o 3 veces. Entonces, todo esto aumenta la idea de la población y la percepción de inseguridad de que hay tanta corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que los delincuentes son impunes, ¿no? Pueden salir en cualquier momento. Incluso ahora vemos este caso de Ramos Heredia, ¿no? Vamos a hablar de este tema, que ha sido destituido del Consejo Nacional de la Magistratura como fiscal de la Nación. Sí, efectivamente este es un caso gravísimo y es histórico en el país porque es la primera vez que se da una destitución de un fiscal de la Nación por estos motivos. Ramos Heredia hasta hace poco era el titular del Ministerio Público, el máximo representante de la entidad del gobierno que está destinada a perseguir el delito y castigar. Y peor aún, antes de haber sido él representante del Ministerio Público, él había sido jefe de control interno dentro de la Fiscalía. Jefe de control interno son las personas que se encargan de perseguir los actos de corrupción a nivel del Ministerio Público.